Buen día, buenos días, good morning, egunon. Yo quería empezar expresando mi enorme agradecimiento a los organizadores de este importantísimo evento por haber contado conmigo, por haberme invitado a participar, por haberme invitado a compartir con todos vosotros reflexiones sobre la situación actual de la demencia en España y sobre todo por darme la oportunidad de visitar este país maravilloso, sorprendente, tan atractivo, que no solo gana la Eurocopa y Eurovisión, sino que gana muchos otros retos de los que la vida nos ha puesto en los últimos años y yo creo que se convierte en un ejemplo, ¿no?, para nosotros como vecinos y para todas las naciones europeas, ¿no? Yo tengo un dilema ahora porque, como se nos dijo, podéis hacer la presentación en inglés, en español o en portugués. Yo pensaba, voy a hacer lo mismo que lo que haga mi moderador y mi predecesora. Pero claro, ellos han hablado en portugués. Yo en portugués es imposible que haga mi presentación. Así que, salvo que la audiencia me diga lo contrario, continuaré en castellano. Voy a intentar en los próximos 20 minutos contar efectivamente una visión global de cómo están las demencias en España. Yo soy neurólogo y evidentemente todo va a tener un toque más médico, aunque estemos en esta parte más social del Summit, pero creo que no está de más dar la visión de alguien de la medicina en este contexto, ¿no? Y en ese sentido voy a intentar hablar del impacto epidemiológico, voy a intentar hablar de ese fenómeno que todavía se da, como es el del infradiagnóstico, también del infratratamiento, de quién hace, cómo se hace y qué cosas se pueden mejorar en cuanto a la comunicación del diagnóstico y toda la información y asesoramiento que se ha de dar en ese momento. Hablaré un poquito de determinadas situaciones que se producen en las personas y las familias con demencia y de cómo probablemente el abordaje de estas situaciones se ha de mejorar. Y terminaré diciendo unas palabras breves sobre investigación y prevención. Lo que yo voy a contar es el resultado del trabajo del grupo de estudio, el grupo estatal de demencias, puesto en marcha por el Centro de Referencia Estatal de Salamanca. Se va a basar también en los resultados del estudio o el proyecto No Alzheimer, que fue una amplia encuesta que se realizó en 2014-2015 a un número importante de cuidadores, médicos de atención primaria, especialistas y también farmacéuticos de las oficinas de farmacia de la calle. Y también utilizaré datos del estudio MAPEA, que ha sido un sondeo que se ha realizado comunidad autónoma por comunidad autónoma en España, juntando en cada una de estas zonas un comité de expertos a las cuales se les administraba un cuestionario para conocer efectivamente cómo estaba la situación de la atención a las personas con demencia y sus familiares en sus regiones. Si hablamos de impacto epidemiológico, España, la verdad es que ha sido un país realmente fructífero en estudios de prevalencia y algunos estudios también de incidencia. Hay hasta 13 estudios publicados que vienen a decirnos un dato que coincide con muchas otras regiones a nivel mundial, como es que aunque hay cierta variabilidad en función de los métodos que se utilicen en cada estudio, la prevalencia en personas mayores de 65 años viene a estar entre un 8 y un 9%. De manera que es fácil calcular que en España en 2014 habría cerca o un poquito más de 700.000 personas con demencia, lo cual quiere decir el triple de personas afectadas, y que según las previsiones de crecimiento de la población mayor, estos números se van a doblar y van a alcanzar casi los 2 millones de personas en 2050 si no hacemos nada. Estas cifras coinciden con los resultados del reciente estudio publicado por The Economist en varios países europeos, donde lo que hay que destacar es no solo los números de enfermos, sino lo que cuesta
cuidar a una persona con demencia al año y lo que supone ese gasto para cualquier país, ¿no? En España, en 2016, se habrían gastado 20.800 millones de euros en cuidar a personas con Alzheimer. Quizás es menos conocido que la prevalencia de la demencia y el número de enfermos con demencia, la carga epidemiológica que tiene esa situación previa, predemencia, prodrómica o de deterioro cognitivo ligero, como se ha dado en llamar esa situación de deterioro cognitivo objetivable, pero sin pérdida de autonomía. En España, algunos estudios han intentado abordar esta pregunta, como el estudio Ariadna o el estudio Deriva, o incluso el estudio Nedices o el de Zaragoza, pero la mayoría de estos estudios han utilizado test cognitivos breves, cuando quizás para definir una situación de deterioro cognitivo ligero, y los psicólogos, psicólogas o neuropsicólogas que estéis en la sala, creo que estaréis de acuerdo conmigo, parece necesario utilizar pruebas psicométricas neuropsicológicas específicas para cada área cognitiva. En cualquier caso, estas son las cifras de prevalencia que han dado estos estudios, rondando el 14, el 15%. Nosotros allí en Guipúzcoa, donde yo trabajo, pusimos en marcha hace año y medio el estudio epidemiológico DEVA, que pretendía, entre otras cosas, responder a la pregunta de cuánto deterioro cognitivo ligero hay en la población, utilizando, esta vez sí, pruebas neuropsicológicas específicas. Fue un estudio hecho en una localidad donde el número de personas mayores de 60 años ronda los 1.500, donde pudimos hacer cribado de un 50% de esta población, de 700 personas, utilizando el cuestionario AD8, es un brevísimo cuestionario de 8 preguntas que rellena un informador, y un test cognitivo breve que desarrolló Cristóbal Carnero en Granada, como es el fototest, muy sencillo de administrar, no depende del nivel educativo de la persona y se puede administrar, diría que en cualquier idioma. Y utilizando este cribado, aplicamos la primera fase a estas 700 personas y aquellos que daban cribado positivo y una muestra representativa de los que daban cribado negativo vinieron a nuestro centro después de pasar por el centro de salud para hacer un proceso diagnóstico completo con evaluación neurológica, neuropsicológica, resonancia magnética y punción lumbar para determinación de biomarcadores. Y comparto con vosotros un poco como primicia, porque el estudio acabó en el mes de mayo, estamos analizando ahora los datos, pero como digo, de manera muy preliminar, pues la prevalencia del deterioro cognitivo ligero está, como digo, un poquito por encima del 16%. Es decir, hay un 16% de la población, no todos, pero sí una proporción importante de estas personas que están en la antesala de la demencia. Y uno de los datos que vamos a aportar es que un 20% de la población tiene además índices de riesgo de demencia altos. Con lo cual creo que esta valoración de carga epidemiológica pues nos puede dar una idea de que a la hora de plantear prevención primaria y secundaria hay mucho trabajo que hacer y que es importante hacerlo. Diré también, como dato anecdótico de este estudio, que entre las personas que dieron cribado positivo, casi la mitad no quisieron continuar con todo el proceso diagnóstico. Lo cual, a mi manera de ver, nos viene a decir que no tiene ningún sentido hacer cribados indiscriminados de la población. No tiene ningún sentido pasar test cognitivos breves a toda la población. Porque una buena parte de esa población, aunque se detecte un cribado positivo, no va a querer tener un diagnóstico, por miedo, por incomodidad o por la razón que sea. Yo creo que este es un dato importante que puede aportar este estudio. Y además de la prevalencia del deterioro cognitivo ligero, y esto esperamos que sea exportable a cualquier entorno, el deterioro cognitivo ligero se puede detectar en atención primaria. Y lo que nosotros hemos visto en este estudio, que yo creo que es el primero que aplica a nivel poblacional el cuestionario AD8, el fototest, en comparación con el Minimental que los médicos de primaria hacían en sus centros de salud, pues estos dos test cognitivos breves y este cuestionario cortito pueden permitir a los médicos de primaria detectar el deterioro cognitivo ligero con un alto grado de sensibilidad y con una especificidad buena, sobre todo en personas mayores de 75 años. Estos son datos que yo creo que pueden interesar a la hora de planificar la atención sanitaria de una población pensando en la demencia.
Infradiagnóstico. Es bien conocido que cuando en una zona se hace un estudio poblacional que detecta, entre comillas, todos los casos de demencia y se compara con los casos de demencia que están diagnosticados en las consultas de los especialistas y de atención primaria, pues hay un porcentaje de casos que no están diagnosticados, que se detectan en el estudio poblacional, pero que no han recibido un diagnóstico. En el estudio de Leganés, por ejemplo, ese porcentaje llegaba hasta un 50%. Y si pensamos en las demencias leves, llegaba hasta un 80%. Hay un infradiagnóstico. Las preguntas que cabría hacerse es ¿por qué? Esas personas que están sin diagnosticar han ido a buscar un diagnóstico, han demandado un diagnóstico en las redes de atención sociosanitaria. Bueno, el estudio DEVA nos dice que hay de todo. Nosotros hemos detectado casos sin diagnosticar, algunos no habían ido nunca al médico. Otros tenían una dependencia física que los tenía en casa y el hecho de que hubiese un deterioro cognitivo o un factor cognitivo para su dependencia pues no era lo más importante. Pero otros sí que habían buscado un diagnóstico y habían recibido respuestas de esto son cosas de la edad, esto es demencia senil y ese tipo de casos que creo que es importante corregir. Un estudio publicado en España en 2013 en bases de datos de centros de atención primaria, nos enseñó que efectivamente cuando se compara el número de personas que están registradas en los ambulatorios, la prevalencia, como veis, ronda el 4%, mientras que he empezado mi presentación diciendo que la prevalencia en la población es del 8%. O sea que efectivamente parece que hay una mitad de enfermos que no están detectados, que no están diagnosticados. Quizás esto esté mejorando en los últimos años. Y quizás esté mejorando este dato que para mí es más importante todavía, como es el hecho de que, al menos en España, y este es un estudio hecho en más de 1000 pacientes en consultas de neurología, geriatría y psiquiatría, más de la mitad de los pacientes se diagnostican en fase moderada. Y esto coincide con trabajos publicados en otros países, ¿no? Y lo que voy a intentar es desgranar un poco cuáles pueden ser las causas, qué subyace a este infradiagnóstico y a este retraso en el diagnóstico. Podríamos decir primero que efectivamente las personas van tarde al médico o sus familiares los llevan tarde al médico. Esto es algo que se constata preguntando cuándo empezaron los síntomas y la fecha de la primera visita, donde puede haber un retraso de entre año y medio, 2 o incluso más años. Es decir, que cualquier plan que se plantee hacer ha de prestar especial hincapié en algo que Rosario ya ha mencionado, como es la sensibilización, la educación sanitaria de la población, la transmisión de que perder memoria en edades avanzadas no es necesariamente propio de la edad, sino que puede ser el inicio de una enfermedad diagnosticable y abordable terapéuticamente. Y hay herramientas en España, en Internet, que se pusieron en marcha por parte de CEAFA y las sociedades científicas, de las cuales quizás tendríamos que potenciar un poco su uso. Esta es una web donde entra una persona con dudas sobre si su familiar debe ir al médico o no, porque tiene fallos de memoria, y la web le responde, después de rellenar 2 cuestionarios, si realmente el paciente ha de ir o no al médico. La web no le dice si tiene demencia o no, le dice sí, es mejor que su familiar vaya a visitar un médico, o no, tranquilo, no pasa nada. Yo creo que habría que potenciar este tipo de herramientas. Otra de las posibles causas del retraso en el diagnóstico está en que algunos médicos malinterpretan esos primeros síntomas. En la encuesta No Alzheimer, cuando se preguntó a los cuidadores qué es lo primero que notasteis, describieron una serie de síntomas y cuando preguntamos a los médicos de primaria y especialistas, este síntoma, por ejemplo, despistarse con las fechas o liarse con el dinero o irse de vacaciones y presentar momentos de confusión y desorientación, muchos médicos pensaban que eso era propio de la edad. No los hubiesen interpretado, como digo, estos síntomas como iniciales de una enfermedad que produce demencia. Con lo tanto, no hubiesen iniciado un proceso diagnóstico en estos casos. Es decir, que de nuevo no solo hay que educar sanitariamente a la población, sino que hace falta insistir mucho y promover mucho la formación y el entrenamiento de nuestros médicos, tanto en la atención primaria como en la atención especializada. Cuando se pregunta a los médicos ¿por qué crees tú
que hay un retraso en el diagnóstico, la segunda respuesta, porque la primera es los pacientes vienen tarde, pero la segunda respuesta es no tengo buenas herramientas para diagnosticar. Y aquí la encuesta No Alzheimer puso de manifiesto algo que yo entiendo que es muy importante a la hora de planificar la atención, como es que la herramienta principal en el diagnóstico de una persona con deterioro cognitivo y demencia es el tiempo de consulta, la historia clínica. No estoy hablando ni de líquidos cefalorraquídeos ni de resonancias, la historia clínica. Tiempo para hacer historia clínica, tiempo para hacer exploración, tiempo para hacer una evaluación del estado mental. Y en España, los médicos de atención primaria, la gran mayoría tienen 5 minutos para valorar un paciente y muchos especialistas no tienen más de 15 o 20 minutos. Es imposible hacer una buena valoración. Y además ocurre una cosa curiosa, que es que cuando hablamos de las herramientas de cribado cognitivo, los test cognitivos breves, y les preguntamos a los médicos de primaria y de especializada qué es lo que usan, pues se da el hecho de que se están repitiendo, que utilizan las mismas herramientas, que lo que a un paciente se le hace en primaria se le vuelve a repetir en la consulta del especialista. Se está de alguna manera perdiendo el tiempo. Y además la mayoría usan el famoso Mini-Mental, el cual está cuestionado a la hora de detectar deterioro cognitivo ligero o demencia leve o muy leve. O sea que también hay aquí aspectos y ámbitos de mejora. Y no me quiero alargar, pero en esa formación de nuestros médicos y de nuestro personal sanitario probablemente habría que insistir en la aplicación de los nuevos diagnósticos, muy especialmente en la aplicación de los nuevos criterios diagnósticos de las otras demencias, de las demencias frontotemporales, de las vasculares, por supuesto, de la demencia con cuerpos de Lewy, la asociada al Parkinson. Es importante hacer el diagnóstico, no es una cuestión puramente académica. Cada entidad nosológica tiene su propio abordaje terapéutico, su propio pronóstico, sus propias circunstancias de las que informar a la familia. Así que hacer el diagnóstico acertado no es una cosa de neurólogos, psiquiatras o geriatras tan especiales y tan académicos, ¿no? Yo creo que hay que insistir en esa formación. Hay que rechazar ya de una vez el término de demencia senil y hay que mejorar la accesibilidad a algo que ya ha salido del horno de la investigación, como es el uso de los biomarcadores de imagen de PET de amiloide o de líquido cefalorraquídeo. Ya no es solo una cosa de investigación, ya están disponibles, ya tienen una estandarización suficiente como para aplicarse en las consultas de los especialistas, sin excusas de que la punción lumbar es incómoda, porque la punción lumbar no tiene efectos secundarios graves, sin excusas de que no tengo buenos puntos de corte, porque lo que hay que hacer es buscar el laboratorio que haga las cosas bien y probablemente fomentar que en cada área sanitaria, o que haya una accesibilidad a un buen laboratorio de análisis de líquidos cefalorraquídeos. E insistir mucho en que el diagnóstico temprano y a tiempo no solo es una cuestión de que haya tratamiento o no, es una cuestión de, como decía muy bien, gracias, mi antecesora, es una cuestión de empoderamiento de las personas, de favorecer la autonomía de las personas y de hacerles partícipes de las decisiones terapéuticas y diagnósticas, por supuesto. Y también los médicos achacan el retraso en el diagnóstico a que no les gusta dar malas noticias. Bueno, los médicos deben saber que cuando se pregunta a la gente quiere saber si él o ella tienen Alzheimer o si alguien de la familia tiene Alzheimer. Quieren saberlo. Y no solo eso, sino que cuando se pregunta a los cuidadores, cuando te dieron el diagnóstico, ¿qué sentiste? 1 de cada 3 siente alivio, porque el problema que tiene en casa tiene nombre y es un problema que se puede abordar. Acceso al tratamiento. Yo no voy a decir ya por enésima vez que la enfermedad de Alzheimer tiene un abordaje terapéutico, farmacológico y no farmacológico. Diré simplemente que cuando se pregunta a los cuidadores ¿qué notaste cuando se empezó el tratamiento?, 2 de cada 3 notan o mejoría o estabilización de los síntomas en el ser querido que tiene la enfermedad. Esto hay que decírselo a los médicos para que se olviden de ese nihilismo terapéutico a la hora de prescribir. Porque en España, y vuelvo a citar un trabajo que he mencionado antes, la mitad de los enfermos diagnosticados está sin tratar. Y además, curiosamente, la mayoría de los médicos creen en las terapias no farmacológicas,
creen en su eficacia y creen que hay que indicarlas y prescribirlas, pero cuando se pregunta a los cuidadores, menos de la mitad han tenido acceso a ellas. Un 15% no las saben que existen, pero no las tienen cerca, y un 36% ni siquiera saben que existen estas terapias no farmacológicas. De manera que es algo en lo que, insisto, hay que trabajar y fomentar y dar a los médicos y al personal sanitario de los centros de salud materiales que prescribir e indicaciones de cómo se ha de prescribir estas terapias no farmacológicas de estimulación cognitiva. Igualmente, cuando se comunica el diagnóstico, el 83% de los médicos dicen, no, yo cuando comunico el diagnóstico hablo de aspectos legales, hablo de los síntomas conductuales y hablo del pronóstico, pero luego cuando se pregunta a los cuidadores, ¿te han informado más allá de darte un diagnóstico y una pastilla para tomar? ¿Te han informado de lo que va a ocurrir con la enfermedad, de cómo abordar problemas conductuales, de cómo os tenéis que organizar la familia, de cómo tenéis que abordar los aspectos legales? Pues la mayoría de los cuidadores están y se sienten desinformados. Y entonces tienen que buscar esa información en fuentes muy distintas. La mayoría lo reciben en asociaciones de familiares, pero otros van a Internet, a un amigo, etcétera. Yo creo que habría que unificar esto. Y quizás la mejor manera de unificarlo, y estas son propuestas que vamos a hacer, sería crear en los centros de salud equipos multidisciplinares, bien formados, bien coordinados y conectados con las unidades especializadas de diagnóstico para hacer comunicación del diagnóstico, seguimiento, asesoramiento en todo lo que es aspectos legales, administración de terapias no farmacológicas, etcétera, etcétera. Situaciones especiales, muy rápido. ¿Te han dicho que tu ser querido con demencia puede tener síntomas conductuales o psicológicos serios? Y que estos se pueden abordar con técnicas no farmacológicas. Y como veis, la mayoría de cuidadores, por ejemplo, no han recibido esta información. ¿Tú crees que estos síntomas se pueden tratar con fármacos? Y una minoría piensa que sí. Por lo tanto, cuando aparezca el problema que produce especial sobrecarga, no van a buscar ayuda médica porque no saben que hay fármacos que les pueden ayudar. Lo mismo ocurre a la hora de restringir actividades. Esto es algo que preguntamos en la encuesta No Alzheimer, que es muy frecuente el evitar que una persona conduzca, use armas, salga solo a la calle y haga gestiones bancarias él solo. Y los familiares tienen que restringirle esas actividades. Y eso supone una sobrecarga tremenda. Y nadie les ha informado desde el principio, o incluso si se hace un diagnóstico temprano, nadie ha informado al propio paciente de que él puede tomar esas decisiones, aliviando, como digo, la sobrecarga de sus familiares. La mayoría de las personas no conoce cuáles son las voluntades de sus seres queridos y cuando se plantean las situaciones al final de la vida o antes de ingresar en una residencia o de utilizar una sonda nasogástrica, no saben qué es lo que hubiese querido su padre, su madre, su mujer o su marido. Es algo en lo que hay que trabajar y, por supuesto, en todo lo que es la coordinación de recursos sociales y sanitarios. En España hay muy poquitas unidades especializadas de diagnóstico y la mayoría están en el ámbito privado. Pero afortunadamente hay muchas consultas monográficas de demencias en los servicios de neurología, geriatría y psiquiatría. Ojalá podamos potenciar el trabajo de estas personas con especial interés, que hacen las cosas bien, pero que no disponen de medios. Y si hablamos de investigación en España, pues la primera diapositiva que tendría que poner es esta, para decir qué pena que todos estos grupos que tienen especial interés, que se forman bien y que quieren hacer investigación, no pueden hacerla porque no disponen de tiempo ni de medios. En España se ha hecho buena investigación epidemiológica, genética, de biomarcadores, de detección de fases preclínicas. España es un gran proveedor de pacientes para los ensayos clínicos, gracias a los cuales avanza el conocimiento de nuevos fármacos, y España tiene una buena red de biobancos, quizás para la donación de cerebros. Y ahora habría que potenciar la red de biobancos para la donación de muestras de sangre, de líquidos cefalorraquídeos, de resonancias magnéticas, de test neuropsicológicos, para hacer buena investigación. Y acabaré diciendo que a la hora de hablar de prevención no hay estrategias específicas en España. Yo creo que como no las puede haber en ningún lado, porque hoy por hoy no está demostrado que una estrategia preventiva específica realmente prevenga la enfermedad de Alzheimer o la demencia.
pero sí que se han de iniciar estudios para realmente demostrarlos, tanto en la prevención secundaria, donde ya están los ensayos clínicos, como en la atención primaria. En la prevención primaria nosotros vamos a poner en marcha una experiencia piloto siguiendo la metodología del Finger y también, ¿por qué no?, en lo que es la prevención secundaria en la enfermedad preclínica. España, gracias a la Fundación Pascual Maragall y a Fundación CITA, participa en el gran estudio europeo de prevención. España tiene una estrategia aceptada y reconocida de enfermedades neurodegenerativas, que es una interesante declaración de objetivos y de intenciones que esperamos que se concrete en acciones bien dirigidas y acciones, me repito, concretas para conseguir cambiar el entorno, sensibilizar, diagnosticar y tratar mejor a la gente, preservar los derechos e investigar y prevenir. Muchas gracias y disculpas.